La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a ver un pasaje. Quiero hablar acerca de la iglesia. Quiero hablar acerca de lo que somos. Mateo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Verso 13 en adelante, leemos unos versos que dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, presentó a sus discípulos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hasta ahí la lectura. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por darnos la preciosa oportunidad de estar en el templo, reunidos los miembros de la iglesia de Cristo Hermoso Jesús, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra edifique nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nuestra vida espiritual. Y asimismo suplicamos tengas misericordia de Gustavo Galdames, que se encuentra necesitado de restablecer su vida espiritual, y por la familia Aguilar, porque están con quebrantos de salud. Por favor, Señor, ten misericordia. Bendecimos a Jeremy Trujillo y a Sergio Estacuy, que están cumpliendo años. Gracias, Padre. Gracias por quienes nos visitan esta mañana, que lleven en su corazón esa bendición que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me quiero referir a la institución iglesia en el sentido de que comúnmente nos interesamos los predicadores en estimular a que la iglesia crezca, se desarrolle, se fortalezca, pero que de alguna manera, independientemente de ese crecimiento espiritual, también hay que considerar el crecimiento de madurez, de entender cuál es el propósito de la iglesia. Tenemos nosotros que conocer también
cuáles son nuestras actividades propias como iglesia, porque hay actividades propias como iglesia. La palabra iglesia deja ver que quiere decir llamados fuera de. Podríamos ampliarlo diciendo, la iglesia la forman miembros escogidos, sacados, llamados de todo el grupo humano y formados en una congregación, en un grupo. Iglesia es una congregación cristiana de los cuales los cuales han hecho una profesión de fe. Eso los hace diferentes al común de las personas. Al común, estoy diciendo, al ambiente general de la humanidad, porque han abrazado una fe, han abrazado una profesión cristiana y por eso los congregan para que sean instruidos, para que sean enseñados de cuál es su conducta y su propósito. El pasaje que tocamos es muy interesante porque quiero tomar de él unos dos puntos muy importantes. Uno, que no hay en la iglesia cuerpo de Cristo, porque esto hablamos la semana pasada, hablamos de lo que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay uno dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo, que no hubiese sido visitado por el Señor, Dios, el Padre, y que se le haya revelado la verdad del Evangelio de Jesucristo y del ministerio de su Hijo. Todas las personas que de alguna manera forman o formamos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo, tuvimos que haber sido llamados, injertados, colocados por voluntad de Dios, de una manera sobrenatural, de una manera no humana. Por eso quiero tomar esa palabra que el Señor le dice a Pedro: Pedro, esa respuesta que salió de tu corazón. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Pedro habló, no hablaron sus dientes ni su lengua, no, su corazón. Salió a decir: tú eres el Hijo de Dios. Y le dice el Señor: esas palabras que salieron de tu corazón no son tuyas. Qué interesante. No te pertenecen. No son propias de un Pedro. No son propias de una persona humana. Esa expresión, ese sentimiento, esa verdad que manifestaste tiene que haber sido inspirada, revelada por mi Padre. No puede el hombre recibir en su corazón esas verdades a menos que Dios se las revele, a menos que Dios le dé el entendimiento y ponga en él fe para poder manifestar esas expresiones extraordinarias. Pedro, lo que respondiste fue verdad, pero no es tuyo. Entonces deja ver
que la iglesia está formada de miembros traídos, llamados de parte de Dios de una manera fuera de lo común, fuera de lo común. Me llama la atención que le dice el Señor a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Eso quiere decir, esto no lo aprendiste en la escuela, esto no lo aprendiste en la universidad, esto no te lo enseñó ni siquiera tu papá y tu mamá. Por eso hay mucha gente que necesita conocer la verdad, que se está dejando guiar por enseñanzas de papá y mamá. A veces llegamos y les decimos y les hablamos del Evangelio y de la verdad, de la palabra de Dios, y muchos responden diciendo: no, yo voy a morir en lo que he aprendido de mi papá y de mi mamá. Yo voy a morir en el camino que me ha llevado mi papá y mi mamá. Y déjeme decirle, es peligroso. Es peligroso. Porque la verdadera revelación de la verdad de Dios no viene de papá y de mamá. Viene del Padre de las luces. Viene del Dios eterno. Viene del Creador del cielo. Y tiene que ser revelado uno a uno. Papá y mamá pueden ser cristianos ya. Papá y mamá pueden tener una fe preciosa, pero el muchacho o la muchacha que recién nació, que ya tiene 6, 7, 8, 9, 10 años, tiene que llegar a tener su experiencia de un encuentro personal con Cristo. Para que esa convicción de fe sea propia del joven y de la señorita, sea propia, sienta que es de él, de ella. No es una fe probablemente estimulada por papá, por mamá, o por los hermanos, o por un vecino, o por una razón. La fe propia del creyente verdadero se alcanza en el momento de un encuentro personal con Dios, individual. Lamentablemente, esta enseñanza los padres no la toman muy en serio con sus hijos. Y se conforman o nos conformamos solamente con que mis hijos vayan como que son patitos detrás de la pata, ¿va? Que vayan a la iglesia ahí, tan chulos que son, uniformaditos sí, bañaditos sí, cambiaditos también, ahí van, tan chulos a la iglesia. Pero a veces se nos va el tiempo, como padres se nos va el tiempo de juzgar, de saber si el hijo o la hija ya tuvo un encuentro con el Señor. Ya tuvo un encuentro con el Señor. Uno como padre y madre puede traer a los hijos al templo, puede comprarles su Biblia, puede decirles vayan a las reuniones de los niños. Hasta ahí nuestra limitante. Pero el encuentro personal con Cristo es esencial para que el joven o la señorita o la persona que va creciendo tenga algo propio en sí, que defender, que cuidar, tenga algo que es propio de su fe. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, eso no te lo enseñó carne ni sangre. Ningún humano puede enseñar las cosas eternas
espirituales a otra persona. No puede enseñar. Podemos enseñar teología, podemos enseñar escritura, podemos enseñar pasajes, podemos enseñar la palabra, es cierto, pero el que verdaderamente enseña y hace que tengamos una experiencia es Dios. Es Dios. Dicho esto, el Señor Jesús revela algo más en este pasaje. Le dice: bienaventurado eres. Eso lo excluye de lo común de las personas. Eso lo excluye de todo el grupo de personas. Tú eres bienaventurado, dichoso. Eres bendecido, porque mi Padre te reveló lo que tú sabes, lo que tú tienes en tu corazón. Luego le dice: y yo también te digo. Porque Jesús le dijo: mi Padre te dijo eso que acabas de decir, pero ahora yo te voy a decir algo también. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice ahí? Léelo conmigo. Esto es interesante. Y yo también te digo que tú eres, está refiriéndose a Pedro. Tú eres Pedro, pero no le dice sobre esta, porque en primer lugar esta es del género femenino. No dice sobre este Pedro, no dice este. Dice sobre esta roca. Se está refiriendo a él. Ese es un punto muy especial, en donde hay mucha confusión religiosa. Gracias a Dios, cristiana no, ni evangélica. No hay esa confusión. Pero aquí está claro. Yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, que era Cristo, edificaré, construiré, levantaré mi iglesia. Mi iglesia. Lo que estaba diciendo el Señor es: yo soy el fundamento, yo soy la base, y sobre esta base se va a edificar la iglesia. La iglesia. Esa base que es Cristo vino del Padre, por voluntad del Padre. Cristo no se puso solo. Cristo no dispuso solo. En sus evangelios el Señor dice: yo no digo nada a menos que mi Padre lo ordene. Yo no hago nada a menos que mi Padre lo ordene. Entonces hay un principio. Cristo es el elemento fundamental, pero no puesto por Él mismo, sino por su Padre. Tome muy en cuenta estos puntos. El Padre lo coloca como fundamento. Entonces, lo que se va a edificar como iglesia sobre ese fundamento también tiene que venir por voluntad del Padre. Interesante, ¿verdad? También tiene que venir por voluntad del Padre. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. Ya vamos formando ahí la iglesia, ya pusimos el fundamento. Sí, ya pusimos el cimiento. El cimiento es Jesucristo. Ya está el cimiento ahí. Ok, ahora vamos a poner los bloques. Vamos a poner las paredes de lo que está construida la iglesia. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 9 en adelante, dice de la siguiente manera: porque nosotros, hablando Pablo como ministro, dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Oiga,
de Dios, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Quién es? ¿Está leyendo ahí, hermano? ¿Quién dice que es? O sea que no es Pedro. ¿Qué dice la tradición? Que la primera piedra de la iglesia es Pedro. Pero aquí no dice que es Pedro. Aquí dice que el fundamento, el cimiento de la iglesia es Jesucristo. ¿Lo está leyendo, hermano? ¿Lo está leyendo ahí en su Biblia? Interesante. Es Jesucristo. Es que muchos se confunden con el pasaje anterior. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, pero no le dijo que él era roca. Él le dijo que es Pedro. Pero este pasaje es muy especial. ¿Qué quiere decir entonces? Veamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, los predicadores, los que enseñamos la palabra, los que trabajamos de alguna manera pregonando el evangelio, pregonando la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor. Somos colaboradores ¿de quién? De Dios el Padre. ¿Se recuerda que le dije que Dios el Padre fue el que puso el fundamento? Por voluntad del Padre, Jesús es el fundamento. Pues por voluntad del Padre es que se construye la iglesia. La obra es de Dios. Entonces nosotros los servidores colaboramos con Dios para edificar la iglesia, para construir la iglesia. Colaboramos con Dios. Incluso dice el apóstol Pablo, el Señor me delegó el privilegio de perito arquitecto de la iglesia. Sí, está bien. Los ministros pues tenemos de alguna manera, o los líderes o los predicadores, tenemos de alguna manera la responsabilidad de guiar, de instruir, de conducir, de aconsejar muchas veces a la congregación en diferentes aspectos. Y el arquitecto, usted sabe que hace las cosas para que se vean bonitas. Cuando construimos un cuarto con una ventana y una puerta común y corriente, no necesitamos de un arquitecto, solo necesitamos de un albañil. Señor albañil, levánteme 4 paredes, me abre una puerta y me pone un cuadro ahí para una ventana y se acabó. Y eso lo puede hacer un albañil. Pero si queremos una edificación atractiva, bonita, con cosas especiales, ¿a quién acudimos? Al arquitecto. El arquitecto tiene la facultad de que la edificación sea atractiva, sea bonita. Por eso usted ve tantos edificios en la ciudad capital diferentes, ¿no? Hay uno ahí que ya casi parece que se está cayendo, pero se ve bonito. Hay uno que termina así en punta, como que es el Empire State, pero se ve bonito. Hay otro que termina así cuadrado, pero se ve bonito. Hay otro que no tiene muchas ventanas, sino que le hicieron paredes, pues se ve bonito. Y hay otro que solo es vidrios, ¿verdad? Y se ve bonito. ¿Quién hace eso? El arquitecto. Pero es colaborador de Dios. Colaboramos para el Señor. El que realmente está edificando la iglesia es nuestro Padre bendito,
que está en el reino de los cielos, hermano. Él es el que está edificando la iglesia. Aleluya. Bueno, conste que cuando el arquitecto decide hacer un diseño, pues le pregunta al dueño de la obra, al que está aportando el dinero, bueno, ¿le gusta? Tampoco quiere decir que el arquitecto vaya a disponer que va a ser un poquito inclinado el edificio y al dueño le va a gustar, ¿va? No, le pregunta primero antes de hacerlo. Mire, aquí está este diseño, aquí está este plano, está bien así, mire cómo está. Me parece, hágalo. Yo pienso que nosotros, los líderes, tenemos que estar constantemente, usted y yo, que somos líderes todos, ahí lo vamos a ver más adelantito. Hay que estar en contacto con el Señor si estamos haciendo bien el trabajo de la edificación de la iglesia o hay que corregir algo. Es interesante preocuparnos por cómo se está haciendo. Bueno, entonces la roca es Cristo, ya dejamos ahí a Cristo como el fundamento. ¿Cuál es el propósito de edificar una iglesia? Dios ha querido siempre compartir con un pueblo, elegir por Él mismo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. El Señor Dios siempre quiere estar involucrado en su creación. Dios quiere estar involucrado en el recorrido que lleva aquello que Él ha preparado para alcanzar ciertos propósitos. A Él le gusta estar involucrado en todo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios hablaba a sus líderes. Inmediatamente los mandaba a llamar a una conferencia. Los subía al monte y les hablaba y les decía: hagan esto, hagan lo otro, vayan aquí, levanten el campamento, ahora quédense aquí, deténganse aquí, ahora les voy a hacer esto, díganle esto. E incluso daba las tablas con las instrucciones, porque a Dios le interesa siempre estar involucrado en el desarrollo de la iglesia. El líder, el pastor, el ministro que se olvida de Dios y que considera que Él es el que tiene que dirigir, que tiene que instruir, que tiene que conducir a la iglesia, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando. Dios quiere siempre participar en el desarrollo de la iglesia. ¿Cómo lo hace hoy? Por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Él participa. Él dirige. Por eso el predicador tiene que tener la preocupación de enseñar lo que es bíblico, de enseñar lo que es correcto, porque el que tiene al Espíritu de Dios no se va a tragar mentiras. El que tiene el Espíritu de Dios no se va a tragar engaños. El que tiene el Espíritu de Dios, inmediatamente que el predicador dice algo que no es correcto, su espíritu le dice: no recibas. Eso no es así. La iglesia verdadera se está desarrollando, se está edificando bajo la participación de Dios en su vida. La iglesia verdadera. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando oigas una profecía, cuando alguien diga por ahí, dice el Señor esto, examínala, pero no con tu mente, sino con tu espíritu espiritual. Examínala y conserva lo que te pareció bien, lo que es correcto, y desecha lo que no es correcto. Sí, muchos predicadores podemos estar gastando tiempo, fuerzas en estar enseñando,
Y quizás la persona espiritual está ahí analizando, no, todo lo que dijo el hermano hoy en la mañana no es de Dios. Porque tiene el auxilio de Dios, el Padre, en él. Pero estoy hablando de la iglesia verdadera. Estoy hablando de la iglesia cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la iglesia, como dijimos entre semana, del nuevo nacimiento. Estoy hablando de la iglesia que dice el libro de los Hechos, que son llenos del Espíritu Santo de Dios. Un miembro de la iglesia con esas características no se traga cualquier tornillo, hermano, que le den a comer. No se traga cualquier clavo. Por mielita que le pongan, no se lo come. Pero tiene que tener esas características. ¿Por qué es que muchos están siendo engañados o caminan engañados? Porque no hay un receptor espiritual en ellos que analice lo que les están dando de comer. Así como en el Antiguo Testamento el Señor participaba en el desarrollo del pueblo, ahí iba, con su antorcha iluminándoles en la noche, con su nube cubriéndolos en el día. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí iba el Señor. Entonces, la iglesia hoy en día es llamada templo del Espíritu de Dios. Qué interesante. La iglesia hoy en día es llamada templo del Espíritu de Dios. Y no vamos a ir, para no gastar esos minutos, al libro de Romanos, donde encontramos eso de que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. No, vámonos de una vez a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, un pasaje muy interesante, capítulo 2, del capítulo 4, del verso 4 en adelante, dice: acercaos a él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que hoy, ahora, habéis alcanzado misericordia. ¿Qué sois? ¿Qué sois vosotros hoy? Un templo de Dios, una morada de Dios,
una habitación de Dios. Como dice en el pasaje, casa espiritual. La iglesia verdadera de Dios es un lugar en donde habita Dios, en donde vive Dios, en donde opera Dios, en donde se manifiesta Dios, en donde Dios tiene actividades espirituales, en donde Dios, como el sacerdote de nuestras vidas, ministra todo nuestro ser y lo orienta y lo dirige y lo instruye. La iglesia no es simplemente un conglomerado de personas. La iglesia no es una edificación con materiales de construcción. Equivocadamente hemos puesto como rótulos en las puertas de los templos, iglesia tal. Y decimos, voy a ir a la iglesia, refiriéndonos al templo. En lugar de decir, voy a ir al templo, en donde se reúne la iglesia de Dios. Hemos venido arrastrando muchas situaciones que nos confunden a veces, pero que la palabra de Dios nos ubica, que la palabra de Dios nos centra, nos corrige. La iglesia como en sí la palabra, son todos aquellos en los cuales mora el Espíritu de Dios, actúa, gobierna y se regocija en sus corazones. Me interesa este pasaje cuando vemos que fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos adquiridos por Dios para formar parte de la iglesia, para ser parte de la iglesia. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro. Y yo les quiero decir a ustedes que forman parte de la iglesia, bienaventurados. Y no es un simple decir. ¿Sabe qué quiere decir? Dichoso. Dichoso. No sé qué palabra usar. Yo quisiera encontrar en el español otra palabra que dijera más que dichoso. Que dijera, es que a veces no entendemos, no podemos percibir en qué situación estamos como personas elegidas, escogidas de Dios. ¿En qué posesión estamos realmente? Que a veces somos tan ingratos que menospreciamos esa posesión, que simplificamos esa posesión. A veces nos encuentra alguien, usted es cristiano, para la gloria de Dios, simplemente para la gloria de Dios. No, cuando a alguien se le dice, usted es cristiano, esa persona debería de brotar de él algo extraordinario, decir, mire, no me recuerde eso porque exploto. No me recuerde eso que hizo Dios por mí porque exploto. No me recuerde esa misericordia que Dios tuvo de mí porque exploto. No nos hemos ubicado realmente
¿En qué representa para ti y para mí ser iglesia? No nos hemos ubicado, hermano. Yo siento como alguien que de repente, sin pensarlo, recibió una herencia de muchos millones. Y que de repente, pero ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Mire, don fulano, usted se llama así, sí, deme su DPI, cabal usted, ahí está su número. Mire, aquí hay un testamento donde usted es el dueño de todos estos millones. Yo soy, y es mío, y entonces me pertenece a mí, sí, gracias a usted. ¿Sí? Gracias, oye, le agradezco mucho y sigue siempre. Yo no concebiría. ¿Por qué? Yo no concebiría eso. ¿Por qué? Si tuvo esa noticia, es para volverse loco. Es para saltar, es para gritar, es para salir corriendo. Aleluya, pero no. Porque no lo valoramos. No lo valoramos tal como es, hermano. Para que de los labios de nuestro Señor Jesucristo salieran las palabras: Pedro, sí Señor, eres bienaventurado. Hermano, para que Jesús le haya dicho eso a Pedro. Y yo te lo digo por medio de la palabra: tú, iglesia, eres bienaventurada, bienaventurado, aleluya, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre de las luces te lo ha revelado. Aleluya. Pregunte solo por preguntar. ¿Cuánto cuesta la inscripción en la Universidad de Harvard? Para que usted pueda ahí recibir instrucciones de los científicos y de los que dan clases. ¿Y cuánto tiene que pagar al año por cada año de estar en la universidad? Pregunte, para que le enseñen. Óigame, cosas de la tierra. ¿Cuánto tendría que pagar? Y el Padre le revela cosas del cielo, hermano. Le revela cosas divinas. Le revela cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Aleluya. Y usted ni fu ni fa. Usted ni se mueve, pero ni parpadea. No, ¿cómo se dice? Parpadea. Dea. Usted ni parpadea, hermano. Se queda tan dormido como empezó desde las 10. Yo no entiendo. A veces no entiendo. ¿Sabe por qué? Porque usted no lee la Escritura. Esto que le estoy transmitiendo son cosas que están aquí en la Biblia, que usted tiene que saber. Usted las debería de saber. Si usted le dice al Señor: Señor, a partir de mañana todos los días voy a leer tu palabra media hora. Revélame, Señor, tu palabra. Ilumíname tu palabra. Quiero entender tu palabra. Yo le digo que usted se llenaría de unos conocimientos bárbaros. Y en lugar de estar a las 10 aquí, va a estar a las 9. Usted va a venir a abrir las puertas. Usted me va a decir a mí: hermano pastor, ya son las 10, por favor, empiece ya. Porque a veces son las 10 y estoy ahí platicando con alguien, y el que está platicando conmigo como que tiene la intención de entretenerme. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
¿Ah? Como que tiene la intención de entretenerme, hermano. Como que no le interesa que se empiece el culto, ¿va? Pues sí, hermano, fíjese que no sé qué, que me habló un pajarito. En lugar de decirme, hermano pastor, son las 10, empecemos. Por favor, arranque. Usted tiene Biblia, pero no la lee, ¿verdad? O no la lee, ¿verdad? Ah, que no la lee. Todo esto que yo le estoy transmitiendo hasta aquí. Y lo tiene usted en sus manos, y lo tiene usted en su casa. ¿Sabe que hay un pasaje, no sé Luisito si estoy equivocado, hay un pasaje en la Biblia que dice que el espiritual, el que tiene la unción de Dios, y si lee la Biblia, no necesita que nadie le enseñe nada? Porque lo que yo le estoy transmitiendo hoy, usted ya lo debería saber, ¿o no? Usted ya lo debería saber. Yo me imagino cuando Luisito me oye a mí predicar, se me queda viendo, ¿eh? Hermano pastor, cree que yo no sé eso. Yo lo sé. Y tiene razón. Él tiene razón. Él solo se me queda viendo así como dice, el hermano pastor va. Eso lo estudié allá en Israel, dice él. Y tiene razón, y yo lo felicito. Y yo lo felicito. Y le digo, bienaventurado. Pero cuando se me quedan viendo, ustedes. ¿Ah? Cuando ustedes se me quedan viendo, ¿qué pasa, Señor? Como que la Biblia no se abre, nunca. Me dan ganas de soplar desde aquí, que se le vaya la mosca, que ya se le entra en la boca ahí. La iglesia verdadera es bienaventurada, hermano. La iglesia verdadera tiene gozo en su corazón siempre. La iglesia verdadera anhela, ama, tiene hambre, tiene sed. Aleluya. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.